Muy buenos días, mil gracias al comité organizador por esta invitación, por extendernos esta amable invitación el día de hoy para hablarles de un tema de vital relevancia en el marco del evento. Vamos a hablar del monitoreo de la presión intracraneana. El slide también nos habla un poco de presión de perfusión cerebral. Y entonces voy a dividir mi conferencia hablándoles un poquito de estos conceptos de presión intracraneana, de los conceptos de presión de perfusión cerebral y un poquito más. Y finalmente los dispositivos que tenemos para hacer la medición de esta presión intracraneana. Y finalizo con un breve, pero muy provechoso taller en donde les voy a mostrar lo que es el funcionamiento de una ventriculostomía, una derivación ventricular externa, en el momento en que el paciente se le coloque como medida de compensación ante un evento agudo. Soy Jorge García, enfermero de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe y vamos a iniciar la conferencia. Entonces esta pregunta siempre es importante tenerla en cuenta porque muchas veces hacemos las cosas sin tener la claridad del fondo o del objetivo donde queremos llegar. Y es que nosotros monitorizamos en cuidado intensivo porque es una práctica muy característica, porque tenemos en estas unidades de cuidado intensivo en su mayoría bastante tecnología, bastantes elementos para poderlo hacer. Y obtenemos datos fisiológicos que son relevantes, que están en tiempo real y que muchas veces, por no decir la mayoría de veces, las tenemos justamente a la cabecera de nuestros pacientes. Nosotros con estos datos podemos orientar el tratamiento, podemos guiar las terapias que les damos a los pacientes, obviamente vislumbrando un pronóstico. Y este último ítem lo subrayo porque es que cuando nosotros actuamos de manera oportuna a través de esa monitoría que nos está hablando y diciendo algo está pasando, algo va mal, entonces podemos actuar y podemos impactar verdaderamente en los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces, la tecnología que tenemos, todas las herramientas que tenemos y que contamos hoy día son justamente para nuestro paciente. Nuestro paciente es el primer plano y todo lo demás es en función de mejorarle su estado agudo, mejorar su patología y, por supuesto, devolver a su familia, a su hogar, una persona con el menor déficit posible. Entonces, yo quisiera empezar por el tema de la doctrina de los compartimentos intracraneales. Tenemos la bóveda craneana como el continente, un continente que no se puede distender porque al ser un tejido óseo es rígido y dentro de este continente existen tres componentes importantes. Parénquima cerebral como tal, tejido vascular, ya sea arterial, venoso, capilar y líquido cefalorraquídeo. Cuando estos tres están en un equilibrio, estamos normales, estamos absolutamente alerta, conscientes, orientados. El tema es cuando sucede un evento agudo o que se agudiza una patología crónica. Entonces, cuando sucede este tipo de eventos en el parénquima cerebral, ya sea por un trauma craneoencefálico, una ACV de cualquier tipo, una ruptura de una malformación vascular, cuando hay sangrado en esta cavidad intracraneana o cuando hay algún tipo de alteración del líquido cefalorraquídeo tipo hidrocefalia y se aumenta su volumen en este continente, es cuando tenemos la complicación. Es cuando empezamos a ver inicialmente unas medidas de compensación, como se dan cuenta en la parte superior de la diapositiva. Tenemos en equilibrio la parte de la sangre, la parte del parénquima cerebral como tal y la parte del fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Cuando sucede algo, como en este caso el ejemplo es una masa, pero puede ser sangre, pero puede ser que el cerebro se nos esté inflamando por un trauma o cualquier otra situación anómala que suceda, entonces empieza a ver la parte de la compensación. El líquido cefalorraquídeo no circula de la misma manera en la parte cerebral. Entonces, miren cómo se nota la compensación aquí. Y la parte del retorno venoso se hace mucho más rápida para no mantener ese éxtasis
normal que se tiene, sino que el retorno venoso sea mucho más rápido y no ocupemos tanto volumen a nivel cerebral. Pero, ¿qué pasa cuando el estímulo se mantiene? La tercera parte nos dice que se mantiene este estímulo de esta masa o de este tejido inflamado o de esta presencia de sangre, cualquiera que sea la parte aguda. Cuando se mantiene, ya estos mecanismos compensatorios llegan a su límite, ¿sí? Están en su límite y ya no hay forma más de poderse expandir. Al ser un tejido rígido, entonces hay mucho riesgo de que los pacientes puedan presentar alteraciones tipo herniaciones, que es donde no queremos llegar porque digamos que en desenlace y los pronósticos son más sombríos. Y quisiera entrar en este concepto que es bien importante, la presión de perfusión cerebral, definida como esta última partecita acá. Nos enseñan esto, que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media con la que maneja el paciente, menos la presión intracraneana. La presión intracraneana siempre tiende a elevarse cuando suceden estos tipos de eventos que les acabo de explicar en la diapositiva anterior. Pero nosotros nos enseñan eso, simplemente garantice una presión arterial media igual o superior a 60 milímetros de mercurio, ya sea con vasoactivos, ya sea ayudándole a la fuerza de contracción del corazón con inotrópicos, mantenga obviamente una normovolemia, ya sea con soluciones isotónicas, y para contrarrestar el edema cerebral utilice la hipertónica, utilice las soluciones, la terapia hiperosmolar y garantice una adecuada hemoglobina para mantener esa presión de perfusión cerebral. Además de eso, drene el líquido cefalorraquídeo si tiene el paciente una derivación ventricular externa. Pero hasta ahí llegamos. Resulta que esto es un poco más complejo que eso. Y es lo que les quiero explicar en esta diapositiva. No solamente es presión de perfusión cerebral esa fórmula, presión arterial media menos pi, sino que hay que tener en cuenta la autorregulación cerebral, entendida como esta fórmula que les coloco al principio, un flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Para garantizar una adecuada presión de perfusión cerebral, esos vienen directamente relacionados, que es esta presión arterial media menos la pi, pero tenemos que tener otro factor en cuenta, que es la resistencia vascular cerebral. Generalmente, en condiciones fisiológicas normales, este flujo sanguíneo cerebral está constante, a pesar de los cambios en la tensión arterial media, ¿sí? Un paciente hipertenso que haga hipertensión arterial, su flujo sanguíneo cerebral se va a modificar porque se modifica la contracción o relajación de los vasos y se mantiene. Y pasa lo que la segunda parte de la diapositiva, cuando disminuye la presión arterial media, ¿sí? Que ya no está llegando con el mismo flujo sanguíneo cerebral, el vaso lo que hace es dilatarse, ¿sí? Para que lo que llega poquito, trate de llegar mucho más. Esa es la medida compensatoria. Pero cuando la presión arterial media se incrementa, el cerebro, para protegerse, lo que hace es hacer vasoconstricción. Y así se evita, por un lado, la isquemia o por el otro lado, la hiperemia, que ambas son lesivas. Pero ¿qué sucede? La complicación, el daño está cuando la capacidad de autorregulación se pierde. Y la gráfica que les muestro acá, simplemente la línea vertical nos dice el flujo sanguíneo cerebral, la línea horizontal nos habla de la presión arterial media. Si se dan cuenta, entre 50 y 150 hay una adecuada autorregulación. Yo tengo una presión arterial media de 50, entonces el vaso sanguíneo cerebral se abre para que trate de llegar el mayor flujo sanguíneo cerebral. Si yo elevo presión arterial y la presión arterial media nos llega a 100, nos llega a 150, como dice pues la gráfica de la diapositiva, nótese que el vaso sanguíneo disminuye su calibre porque se está defendiendo. Está defendiendo esa presión que le está llegando tan fuerte, entonces él se cierra para que al cerebro no le llegue de esa manera tan fuerte. Cuando se pierde esta autorregulación, que generalmente pasa en las patologías agudas, ¿sí? Traumas craneoencefálicos, los ACVs y este tipo de situaciones neurológicas, cuando se pierde esa autorregulación es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, fíjense que no solamente es una fórmula de decir presión arterial media menos pi, sino que tiene otro elemento que va en la microcirculación, como ella responde a los cambios en presión arterial media. Y ese concepto es el que tenemos que tener muy claro,
Por eso en muchas unidades de cuidado intensivo existe el Doppler transcraneal, que es una herramienta a la cabecera del paciente que nos dice a tanta tensión el paciente en el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Los flujos de la arteria cerebral media, la arteria oftálmica, la arteria posterior, la que se alcance a visualizar con el Doppler, nos dice el paciente tiene estas velocidades, maneja estos flujos y tiene estos índices de pulsatividad. Y uno dice, bueno, está respondiendo, ¿sí? Pero cuando no se ve esto es cuando empezamos a tener problemas porque al no defenderse se está generando una mayor lesión. Eso es importante tenerlo claro. La otra parte es la curva de presión intracraneana. Esta gráfica la tomo de una conferencia de nuestro maestro, el doctor José Nel Carreño, que nos dejó un legado importantísimo, propiamente dicho, en la unidad de cuidado neurocrítico de la Fundación Santa Fe, y entonces la tomo de ahí, como él nos explicaba que funcionaba y qué era la curva de presión arterial, perdón, de presión intracraneana, con 3 picos. P1, que es el pico del golpe arterial, ¿sí? La perfusión, como le llega al cerebro. P2 es esa distensibilidad, esa respuesta cerebral que se tiene ante ese flujo sanguíneo. Y P3 es justamente la resistencia al retorno venoso, ¿sí? Entonces nos habla de los 3 componentes de perfusión, de cómo responde el cerebro. Esta morfología que tenemos es la que debe ser. Es la morfología normal. P1 mayor que P2 y mayor que P3. Esa es la morfología normal. Pero ¿qué pasa? Existe en la parte de arriba lo que se conocería como la gráfica de una curva normal. La parte inferior, una P1 que es mucho más bajita o mucho más pequeña que P2. Y cuando hablamos de eso, se refiere a que esa distensibilidad cerebral al recibir esa perfusión está siendo nula, ¿sí? El parénquima cerebral nos está hablando de que está en la gráfica que les mostraba de compensación sensible. Es decir, estamos en presencia de hipertensión endocrinal con solamente mirar esta curva y no mirar gráficos. Solamente mirándole que esa P2 está elevada, podemos decir que está con hipertensión endocrinal. ¿Qué pasa si tuviéramos una P3 elevada? Entonces nos estaría hablando posiblemente de que algo con el retorno venoso no se está dando de la mejor manera. Podemos estar enfrentándonos ante una trombosis venosa que también es súper lesiva para los pacientes. Eso entendiendo las gráficas. Las maneras de monitorizar presión intracraneana, derivación ventricular externa o ventriculostomía. Se relaciona con la colocación de un catéter a nivel ventricular, nos sirve para la monitorización de la presión intracraneana, drenaje de líquido a la parte terapéutica cuando encontramos hidrocefalia, incluso cuando hay inundación hemorrágica en ventrículos por algún tipo de hemorragia suranoidea o algún tema traumático, por ejemplo, y aliviar esa parte en la hipertensión endocrinal. Y también nos sirve para la parte de cuando hay infecciones a este nivel, la administración de tratamiento antimicrobiano local. Esta gráfica nos dice en dónde debería quedar el catéter, en la parte de ventrículos laterales, porque anatómicamente es donde mayor espacio hay, donde más se concentra el líquido cefalorraquídeo y nos deja ver la presión que existe en ese espacio y nos deja drenar. Y acá, colocación del catéter en un acto quirúrgico, y la gráfica de la derecha una tomografía en donde nos muestra el catéter brillando, ¿sí? La imagen blanca dentro de ese ventrículo lateral adecuadamente colocado. Esta es la ventriculostomía, no voy a hacer mucho énfasis porque es lo que les voy a mostrar justamente al final de la conferencia, y lo único es que es un sistema que es unidireccional y nos sirve justamente si lo mantenemos permeable y sin manipulación excesiva, pues para darle un manejo al paciente. Sistemas de ventriculostomía, algunas de las fotografías, un líquido cefalorraquídeo algo hemático, y en la derecha claramente un líquido cefalorraquídeo muy, muy hemático, traumático. Pero ¿cuál es la importancia de estas monitorías? Que el profesional de enfermería en cuidado intensivo sepa interpretar, leer y arrancar con un manejo inmediato ante esas curvas que está observando de presión intracraneana, ¿sí? Sepa
qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí tenemos unas monitorías, solamente les traje dentro de la parte de consideraciones de enfermería, estas que son bien relevantes. Cerrar drenaje cuando se le hace algún tipo de cambio de posición al paciente, se le baja la cabecera, si lo permite, se hace traslados. Podemos tener el sistema de ventriculostomía que se nos cae, hace un sifonaje. ¿Qué quiere decir eso? Que desocupa los ventrículos y eso también es lesivo. Mirar esta curva cuando el valor es igual o mayor a 18 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque las guías de BTF, Brain Trauma Foundation, nos dice que por encima de este 18 estamos ante hipertensión endocrinal. Si P1 es predominante, es decir, es una montaña, es un pico que es más grande que las demás, el paciente es susceptible de que se pueda movilizar con algún tipo de precaución, pero si por el contrario P2 o P3 son los que son más altos estos picos, definitivamente el paciente no tiene una adecuada distensibilidad cerebral y si lo movemos, bajamos cabecera, le vamos a generar un choque de hipertensión endocrinal en el momento que puede impactar en el desenlace de los pacientes. Eso es importantísimo porque son cuidados claramente nuestros de enfermería en donde tenemos que darnos cuenta solamente con mirar curva y mirar valores de ese tipo de monitoreo. Esta última es solamente en los casos de hidrocefalia para manejar la acumulación de tanto líquido cefalorraquídeo. Puntos de calibración, ya se los voy a decir, pero el transductor de presión, el 0, así como una PVC es cuarto espacio intercostal con línea media axilar porque es el punto del eje flebostático. En la parte cerebral, el agujero de Monro, sitio anatómico donde se ubicaría más o menos tercer con unión con cuarto ventrículo, nos queda a la altura del trago, ¿sí? La entrada del canal auditivo es donde debería quedar colocado el transductor. Acá lo vemos en una gráfica real, trago, el transductor justamente a esa altura, conectado pues obviamente con su sistema de presión invasiva, y nos tiene que quedar a la misma altura, esto es súper importante, la misma altura del 0, nótese aquí la regleta, la misma altura del 0 para hacer la calibración y la medición de ahí en adelante. Ese 0 nos tiene que quedar, si el paciente está con la cabecera 30, 40, 45 grados, tenemos que elevar el sistema de ventriculostomía a que nos quede a la altura de ese punto del agujero de Monro. Estas son las gráficas de ventriculostomía, en donde hay la conexión del catéter como tal a todo el sistema. Tenemos puertos para toma de líquido, tenemos puerto para drenaje y ya se los aterrizo un poquito mejor en la última parte. Errores de conexión, dejando transductor de presión con demasiadas extensiones. Mírese esta extensión enrolladísima. Acá tenemos más o menos unos 50, 60 centímetros de extensión que no debería tener. Solamente debería manejarse la extensión pequeña, la corta, y mantener esa y evitar tanta llave de 3 vías porque son puntos que nos pueden generar contaminación. Esta es una conexión adecuada en donde solamente el sistema está con la extensión corta, si se dan cuenta acá. Una extensión corta, llave de 3 vías y llega directamente al sistema transductor de presión. Y aquí el catéter conectado directamente al sistema de ventriculostomía, una llave de 3 vías que nos conecta tanto para drenaje como para monitoría. Sin tanta tubuladura, evitando el riesgo de infección. Unas misceláneas finales para hablar de ventriculostomía, notes en la curva, P1, P2, P3, P1 siempre mayor y miren el número, 5. Podríamos tener cualquiera de nosotros si nos midieran una presión intracraniana en condiciones normales, una gráfica así y un valor de este tipo. ¿Qué pasa con esta otra? Nótese el valor 11, pero vea que la curva P1, P2, P3 se mantiene, como les digo, en el rango de normalidad. Lo que sucede es que el paciente en este caso está algo taquicárdico. Miren esta curva. Claramente P2 es el pico y P3 la sigue.
son las dos cimas y mire P1 nada más. Es un paciente que tiene problemas en parénquima cerebral, no tiene cerebro distensible y también tiene problemas en drenaje venoso. Tiene doble inconveniente este paciente. Difícil de manejar el paciente, probablemente está en una situación de una hipertensión endocrinal importante a pesar de que el valor no llegue a 18. Pero si sabemos interpretar la curva, podemos decir está con hipertensión endocrinal, así el valor no se nos haya disparado. Posiblemente en media hora, en menos incluso, ese valor pueda estar en 25. Pero dándonos cuenta de cómo cambia la curva, podemos adelantarnos al actual. Finalmente, para la conferencia, estamos con el catéter de presión tisular de oxígeno, que es la otra manera de monitorizar la presión intracraneana, pero no a nivel ventricular, sino a nivel del parénquima cerebral. Entonces, tenemos una serie de datos que nos da. El más importante y relevante es la presión de tisular de oxígeno cerebral, ¿sí? Y nos da también datos de temperatura cerebral, porque tiene un termistor colocado en su punta y como está en parénquima cerebral nos dice la temperatura cerebral que tiene nuestro paciente y nos da un valor y una curva de presión intracraneana a nivel intraparenquimatoso. Entonces aquí está el catéter en proceso de colocación, ya una vez colocado y finalmente cubierto. Acá están los valores, digamos nos dice peak, nos dice el valor, el número de la peak, pero tenemos una opción que ya se las voy a mostrar en donde nos muestra, donde nos deja ver, perdón la redundancia, nos deja ver cómo es la curva de presión intracraneana, pero a nivel intraparenquimatoso. Mírenla ahí. Entonces podemos decir que vemos P1, P2 gigante, gigante, y P3 también se alcanza a observar ahí, pero P2 es predominante. Y miren aquí el valor que nos dice a la izquierda, 23.9. Tenemos casi 24 milímetros de mercurio de presión intracraneana con una curva P2 gigante que nos está hablando, diciendo a gritos que ese cerebro definitivamente está muy edematizado, que el paciente se nos puede herniar. Y esto es una monitoría a nivel intraparenquimatoso. Acá está un claro ejemplo de cómo se puede ver el control tomográfico del catéter, el catéter ingresando al parénquima cerebral, ahí colocado. Y si tuviéramos una ventriculostomía, se vería acá en el sistema ventricular, que es el caso justamente de este paciente que les traigo de ejemplo. Tiene un catéter de PTIO2, que es el de color naranja en este caso, y tiene una ventriculostomía también colocada. Tenemos monitoría tanto ventricular como a nivel de parénquima cerebral. Las dos monitorías se pueden parecer, pero no necesariamente son las mismas, ya que una nos está midiendo líquido y la otra está directamente en el parénquima cerebral. Pueden ser iguales, pero dependiendo de la patología, si tuviéramos una hidrocefalia nos daría un poco más alto en la parte ventricular, más no en la parte intraparenquimatosa. Entonces eso es importante, podemos tener las dos monitorías para hacer una comparación de datos, para tener más datos con el de PTO2 incluso, pero para saber qué está pasando con nuestro paciente. Mil gracias. Vamos a hacer entonces el cambio para poderles mostrar adecuadamente cómo es el sistema de derivación ventricular externo. Ya lo tengo por acá y darles una idea de cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos hacer. Entonces, este es nuestro sistema de derivación ventricular externa. Les quiero mostrar, traje un modelo en donde perfectamente se ven la parte de la cavidad ventricular, ¿sí? Este es un corte sagital, es un corte sagital de un cráneo modelo y en donde se puede ver en este corte los ventrículos. Tengo un catéter usual de ventriculostomía, que es un procedimiento quirúrgico, generalmente se hace en salas de cirugía, pero como medida de emergencia se puede realizar en cuidado intensivo si las medidas de asepsia lo permiten. Y es una habitación, por supuesto, unipersonal. Se podría hacer este procedimiento ahí. Es un catéter que mide, está marcado hasta los 14 centímetros, pero mide más o menos unos 25 de longitud y tiene el sistema de drenaje al lateral. Tiene unos orificios, no en la punta, sino lateralmente. Entonces, mediante su técnica quirúrgica, queda alojado a nivel ventricular, ¿sí? Y ya tendría retorno de líquido cefalorraquídeo, que sería la ubicación
para dejar normalmente el catéter. Cuando tenemos nuestro catéter ahí, que generalmente nos llega o ya con todo el sistema montado de cirugía, si nos llega de ingreso, o lo vamos a montar nosotros en cuidado intensivo, entonces generalmente el neurocirujano nos lo deja ahí, nos deja el catéter tapado, cubierto, para que hagamos el montaje de la ventriculostomía. Si esto sucede así, entonces lo que deberíamos hacer es tomar el sistema de ventriculostomía, que es este que les traigo aquí de ejemplo, desenroscar la tapa y directamente, esto es con guantes estériles, con una técnica aséptica importante porque es un monitoreo que va directamente a nivel ventricular y podemos generar las ventriculitis, meningitis y pues impactar en el tema de estancia hospitalaria mayor. Hacemos la conexión, es una conexión universal y debería siempre quedar así. Esto no debería destaparse en ningún caso, a menos de que neurocirugía vea algún tipo de dificultad técnica, que se haya tapado, que se haya ocluido y necesite manipularlo, sería la única. De resto, esto permanece así durante toda la monitoría que tenemos al paciente. Nos encontramos con una primera llave de 3 vías, que es allí donde se conecta el transductor de presión que les decía, la extensión corta, para no hacer tanta tubuladura y tener tanto el cable que nos podría hacer más estorbo que beneficio. Se conecta directamente en esta parte. ¿Sí? Y si quisiéramos hacer solo monitoría, conectamos solo paciente con monitoría y tenemos la curva de presión intracraneal que les estaba diciendo. Si queremos monitorizar la presión intracraneal y dejar que drene, entonces dejamos las 2 vías abiertas. Pero generalmente nosotros, para medir adecuadamente una presión intracraneal, debemos cerrar a drenaje. Si ustedes hacen el ejercicio, se van a dar cuenta que cambia la curva que si la dejáramos abierta directamente a drenaje. Acá justamente nos dice la gráfica fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, que es el que pasaría por ahí, y nos muestra esta vía de conexión acá. Esta sería la vía de conexión óptima para tomar una muestra de cultivo o de cualquier otro tipo que necesitemos de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque es la más cercana al paciente, es la que menos trayecto trae, ¿sí? Y deberíamos dejar cerrada, de acuerdo a la condición del paciente, esto no es universal, deberíamos por lo menos dejar cerrada la ventriculostomía unos 30 minutos para garantizar que tenga a nivel ventricular líquido que podamos extraer mediante una técnica completamente estéril. Sí, incluso muchas veces es el residente o el mismo neurocirujano quien hace esta toma y nosotros asistimos. El resto de tubuladura es más o menos 1,10 metros, ¿sí? Yo lo dejé acá recogido pues en fines del ejemplo. Y llegamos a otra conexión de 3 vías. Por este lado también se podría tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, pero nótese la cantidad de trayecto que tenemos ya. Puede que ya no salga alterado, por eso se prefiere siempre la primera vía que sale lo más cercano al paciente. Generalmente va tapada y va cerrada, no se manipula, a menos de que quieran tomar muestra a este nivel. Sigue nuestro trayecto y nos encontramos con la uretra, nos llega directamente a la uretra, una uretra que tiene 100 mililitros y que podemos ver allí las características del drenaje de líquido cefalorraquídeo, que generalmente algunos autores dicen o recomiendan que por turno asistencial, un turno de 6 o 12 horas, se deba hacer el drenaje de esta uretra, pues para estar mirando características y de una vez uno por turno lleva la idea de cuánto está drenando. Cuando son casos extremos de hidrocefalia y demás, incluso cada hora, cada 2 horas. Hay que individualizarlo porque hay pacientes que simplemente le ponen la ventriculostomía, pero no tiene hidrocefalia. Simplemente es para la monitoría y para mirar si por líquido podemos mejorar esa hipertensión intracraneal. Esto es importante para poder observar ese drenaje. Finalmente viene la bolsa colectora, que tiene una conexión acá universal también, porque es el lado donde va a drenar. Viene la bolsa colectora, es una bolsa desechable. Esto es importante saberlo. Es una bolsa desechable que viene entre 700 y 800 mililitros de recolección total. Pasa lo mismo como con los contenedores de cortopunzantes. 3/4 partes se debe desechar esa bolsa. Es decir, una medida de 500 como máximo de líquido cefalorraquídeo deberíamos tener ahí. Y no más, estas bolsas colectoras, ¿sí? Estas bolsas colectoras son desechables. Simplemente tenemos ese drenaje.
tiene una conexión acá que no es recomendable para nada tomar muestras de allí porque ya el líquido cefalorraquídeo de algunos días incluso, entonces ya tiene unos sedimentos y unas características diferentes que nos puede dar falsos positivos o falsos negativos en el momento que la vayamos a manipular. Y finalmente, pues nuestra regleta, que nos da una regleta en milímetros de mercurio y en centímetros de agua. Y dependiendo yo, si yo la dejo abierta, dependiendo yo qué quiero que el paciente drene, yo le muevo la altura. ¿Sí? Yo quiero que me drene cuando llegó a 8 milímetros de mercurio, yo la dejo ahí y el punto rojo me queda ahí. Si la presión intracraneana sube más allá de 8 milímetros de mercurio, va a drenar líquido cefalorraquídeo. Si no, no. Generalmente pues la colocan en 10, 12, a veces la dejan en 15 milímetros de mercurio y está en milímetros de mercurio y centímetros de agua. Siempre tenemos que aterrizar el concepto con el grupo tratante, con el intensivista, con el neurocirujano. ¿En qué medida quiero yo tomar la presión intracraneana para todos hablar un mismo idioma? Es un sistema unidireccional, entonces no tenemos riesgo de que se vaya a retornar el líquido cefalorraquídeo al paciente. Pero si lo sabemos manipular, extremamos las medidas de asepsia, estamos muy juiciosos cuidando este tipo de monitorías, que es el ejemplo que les traje, pues vamos a impactar en que no se presenten infecciones y con nuestro actuar y obviamente dándonos cuenta de las cosas de manera prematura, podemos impactar definitivamente en el desenlace de nuestros pacientes. Esa era la charla que les quería dar. Mil gracias por su atención.